elaborar o hacer la construcción, y el proyecto también, otro proyecto de carácter de biomasa. O sea, bajo las premisas que están establecidos ahí, habría que determinar estos precios, pesos, pisos y techos, ¿no? Y un mecanismo pudiera ser, obviamente, el que mostramos anteriormente, sobre la base de el costo nivelado de energía de este tipo de instalaciones. En el caso de la biomasa, hay una particularidad especial que se le permite un nivel de hibridación con tecnologías convencionales. Entonces, en el análisis de este tipo de fuentes renovables de carácter de origen de biomasa, pues se debería evidentemente complementar o contemplar la parte que tiene que ver con esa energía convencional que estaría utilizando para complementar su producción de energía. Aunque si nos vamos a ese tema, pudiéramos hacer otro webinar solamente de ese tema, considerando el tema de las modalidades de hibridación que tiene nuestra normativa o que tiene la ley 5707, pero es producto también de la misma desinformación o desconocimiento que se ha tenido con estos temas. Han pasado una serie de acontecimientos también ahí. Bien, entonces ahí está la relación de los proyectos que en la actualidad tienen contratos de compra y venta de energía suscritos con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales, y básicamente estamos hablando de una capacidad alrededor de 481 megavatios. No es la capacidad instalada del país, o sea, estoy hablando solamente de los proyectos que tienen PPA, porque los primeros proyectos que entraron en operación, o en la fecha de operación del 2011, entre el 2011 y el 2013, perdón, entre el 2011 y el 2015, no suscribieron contratos con la corporación, ¿no? Porque, como le dije, o sea, obviamente el poder especial sale en noviembre del 2015. Bien, entonces los contratos mencionados en la tabla anterior son administrados por el OC, o sea, el organismo coordinador, bajo los formularios de administración de contrato, que es básicamente un instrumento que le vamos a decir, que puede permitir al organismo coordinador administrar qué cantidad de energía y potencia se transan en el mercado eléctrico mayorista, y que es de carácter obligatorio entre dos agentes del mercado. El formulario prácticamente es un extracto breve, muy resumido, de lo que tiene el contrato madre, el contrato original, pero solamente está asociado a los temas de cantidad de energía y cantidad de precio y periodo de duración de la aplicación, entre otras prerrogativas, pero el OCE no tiene que ver nada con precios de bilaterales, o sea, ya el precio establecido entre el promotor y en este caso la CDE. Entonces, la CDE compra el total de la energía producida por estos proyectos, y estos a su vez se lo traspasa a las empresas distribuidoras en proporciones puede ser de 33.33%, o otras proporciones que se han definido para licitaciones anteriores, no de renovables, sino de convencional, de 40, 30, 30. La energía del parque, entonces, como decía, en el caso del parque eólico Los Cocos y Quilvio Cabrera, que no lo pudieron apreciar en la tabla anterior, estas actualmente tienen contratos con usuarios no regulados. O sea, le venden toda su energía a este tipo de usuarios, y el resto del excedente, evidentemente, lo venden también al mercado spot. De igual manera, la energía y potencia. ¿Por qué menciono potencia? Porque aquí estamos hablando de San Pedro Bioenergy, que es la única que transa energía y potencia en el mercado eléctrico mayorista. Actualmente tiene contratos tanto con usuarios no regulados, y que son administrados también por el organismo coordinador mediante los formularios de administración de contratos, y el resto evidentemente lo transa en el mercado spot, que evidentemente es la mayoría de su producción, porque la energía y potencia que tiene contratado con estos dos usuarios libres o no regulados, básicamente en conjunto suman unos 5 megavatios, y la planta es de 30 y pico de megavatios. Tendría que revisar las transacciones para ver básicamente cuál es la potencia que se le reconoce. Me parece que son unos 27, unos 28 megavatios
sin temor a equivocarme. Entonces, ¿cuál es el futuro o cuál es el futuro de estos contratos? Bien, bueno, se ha visto que la modalidad del poder especial, pues evidentemente, si decirlo de una manera un poco decente, no era la mejor, no es la mejor manera o no era la manera correcta para establecer este tipo de contratos, porque son grados a grados, o sea, son contratos de largo plazo que van en transgrede ciertas disposiciones que están establecidas en la normativa marco de nuestro sector eléctrico, que es la 125.01, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, visto todo esto, lo que se ha querido es que ya a partir de cierta determinación por parte del Estado Dominicano, lo que ha establecido es realizar licitaciones o subastas para la adjudicación de los contratos de largo plazo a este tipo de tecnología. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. El pasado 12 de diciembre del 2019, la CDE publicó a través de un periódico de alcance nacional un aviso de manifestación de interés para aquellas personas jurídicas nacionales o extranjeras en participar en la licitación pública internacional para la compra, venta de energía provenientes de fuentes de energía renovables. Eso es un extracto del periódico que publicó el aviso nacional de la CDEE, donde se establecen los primeros, vamos a decir, las primeras premisas que van a establecer las primeras condiciones o unas condiciones o las condiciones de manera resumida que evidentemente van a estar establecidas en una base de licitación donde el interesado va a tener que acceder, descargarlas y cumplir, ¿no?, con todos los parámetros y requerimientos que se definan ahí. Para esta primera subasta, lo que se contempla en su numeral número, en el numeral número 2, estamos hablando de que se van a licitar alrededor de 400 megavatios, se van a dividir en dos bloques, 200 eólicos y 200 fotovoltaicos, van a estar sujetas a cierta restricción de capacidad, de máxima interconexión en los nodos, porque hay una realidad que impera en nuestro sistema eléctrico nacional interconectado, y es que hay zonas, digamos, denominadas zonas, como se ha dividido nuestro sistema en zona central, zona sur, zona este, ¿no? Hay zonas donde, zona norte, donde evidentemente el recurso están básicamente en estas zonas remotas, pero no existe la infraestructura necesaria para poder inyectar o evacuar estas energías. Y se requiere entonces de determinar, entre otras cosas, cuáles son las facilidades de transmisión y de nodos o subestaciones que van a estar disponibles para poder conectar este tipo de proyectos. Obviamente eso es un poco ahí, bueno, los mismos 400 megavatios fueron determinados por ese mismo número, por esa misma situación, por esa misma circunstancia, por el tema de que hay unos aspectos de restricciones ahí que no permitirían determinar un número mayor de fuentes renovables. Esto, digamos, una realidad del corto plazo, porque ya se están tomando medidas para el mediano y largo plazo, para entonces obviamente poder garantizar una mayor inserción de este tipo de tecnología en el sistema eléctrico nacional interconectado. Entonces, ahí están los plazos también, pueden ser fechas de inicios en el numeral 6, se puede apreciar, para enero del 2022 o enero del 2023 o enero del 2024. Es decir, se le va a dar la opción al peticionario en función de su capacidad, vamos a decir, y su previsión de obtener el financiamiento, de obtener los terrenos, de obtener todos los permisos y títulos habilitantes que en las diferentes entidades para poder operar el proyecto, y bajo esa premisa decir, bueno, yo estoy apto para entrar a operar el 1 de enero del 2022 o estoy apto para operar el 1 de enero del 2023. Entonces, ¿qué busca el proceso o qué es lo que se busca con esta licitación?
Bueno, obviamente, bajo la literatura académica, y aquí paso un poco a ser un poco académico, y son las cosas que doy en mis clases. Bueno, ¿qué busca las licitaciones, Bosco? Bueno, busca asignar el derecho del suministro eléctrico, sobre todo a las empresas distribuidoras. ¿Y por qué la distribuidora? Bueno, porque las distribuidoras son las que nos suministran la energía o suministran la energía a usuarios sujetos al sistema regulado, o sea, al régimen regulado, como somos, por ejemplo, el caso de nosotros. Y eso es lo que se tiene que garantizar, logrando menor precio posible y estimula la participación de múltiples oferentes y evita el formal mantener acuerdos colusivos como lo que vimos anteriormente. Y un resultado estándar en esta teoría de subasta se refiere al hecho de aumentar el número de participantes y también aumenta la competencia. Fíjense que bajo los contratos anteriores, o sea, no hubo competencia, no hubo una obviamente no se realizó por participantes ni nada de eso, ¿no? Entonces lo que se requiere es esto. Un aspecto importante de la licitación es que garantiza la estabilidad de precios que se puedan transferir a los consumidores finales. Recuerden, señores, que en prácticamente nuestro precio final, nuestra tarifa está determinada ¿por qué? Por los costos de abastecimiento, por los costos de abastecimiento de la distribuidora, más el valor agregado de transmisión, más el valor agregado de distribución, más vamos a decir, los costos administrativos de de los aspectos comerciales, del tipo que tiene que ir a leer, repartir los recibos bueno, ya eso no se usa mucho, pero o sea, los costos operativos, ¿no? Comerciales, mantener una oficina comercial, una persona que vaya a hacer su reclamación, o sea, todo eso entra dentro de esos costos operativos, comercial, ¿no? Y entonces los consumidores finales pueden verse expuestos a variaciones similares a la de los costos marginal, que como se sabe tiene una alta volatilidad. Es decir, hoy en día, si lo vemos en el caso del mercado dominicano, los precios del spot están bastante bajitos, pero es volátil, o sea, mañana puede ocurrir, se puede revertir todo esto y los costos marginales aumentan. Y la demanda, por ejemplo, también es un componente de que va a seguir aumentando y eso obviamente, si no se hacen nuevas inversiones en generación, pues los costos marginales también se van a ir aumentando. Y si solamente la tarifa eléctrica dependiera de los costos marginales, a nosotros nos llegaría el recibo de la luz a un precio hoy y a un precio mañana. Los dominicanos, los que están participando, saben, siempre tenemos el cliché de chistes de si sube, sube, si baja, baja. Entonces, esto mismo, por eso se tienen que firmar contratos y evidentemente estos contratos que es lo que va a garantizar una estabilidad de precios, o sea, que el precio, aunque en los mercados internacionales y más que nosotros dependemos de la importación de combustibles, o sea, oscilen, bueno, si se tiene un contrato que se garantiza un precio quizá indexado con CPI, donde el CPI no tiene una variación relevante, pues entonces nos da a nosotros como usuario una garantía de que nuestra tarifa esté razonable durante X cantidad de años, que en este caso los contratos son firmados por 20 años. Entonces, nuestro mercado, o sea, hablando ya un poco del mercado de República Dominicana, el proceso de inversión para el sector eléctrico dominicano contempla un mercado abierto de inversión, es decir, cualquier interesado puede entrar al mercado mayorista a través de una concesión definitiva o título habilitante para operar en nuestro mercado mayorista, en nuestro sistema eléctrico interconectado. Y esto lo establece el artículo 56 de la ley 12501, que es la Ley General de Electricidad. Y nuestra ley marco, la 12501, siempre ha contemplado la figura de la licitación como un medio de promoción de precios competitivos y sobre todo, y lo más importante, sobre la expansión de la generación. Entonces, nuestro marco regulatorio establece en su artículo 101 que la Superintendencia de Electricidad velará porque las empresas distribuidoras efectúen oportunamente los precios de licitación
previstos en el artículo 110 de la ley para la contratación del porcentaje de requerimiento de energía y potencia que disponga el reglamento, que hoy en día establece un 80-20, es decir, debe hacer un 80% en los contratos y un 20% para el mercado spot, que eso en sus compras. Debe representar el 80% por contratos y el 20% en el mercado spot. El artículo 110, que es básicamente el artículo donde prácticamente las autoridades, las nuevas disposiciones de las autoridades se quieren amparar, es evidentemente en las ventas de electricidad, en lo que establece el artículo 110. ¿Y qué establece? Que las ventas de electricidad en contratos a largo plazo de una entidad generadora, no importa si es convencional, no importa si es renovable, y van a ver el por qué estoy diciendo esto, a una distribuidora se efectuará a los precios resultantes de los procedimientos competitivos de qué, señores, de licitación pública. Es decir, que desde la concepción de nuestra normativa ya se establecía cómo era que se iban a suscribir estos contratos. El artículo 111 establece que las tarifas a usuario del servicio público, porque la distribución y comercialización, la electricidad, o sea, en nuestra ley lo define como un servicio público, aunque el Estado en el artículo 147 de la Constitución dice que evidentemente es el que tiene el derecho a prestar estos servicios públicos, pero que también lo puede delegar mediante concesiones, títulos habilitantes, etcétera, etcétera. La tarifa de usuario de servicio público será fijada por la Superintendencia de Electricidad y las mismas estarán compuestas ¿qué? Del costo de suministro de electricidad a las empresas distribuidoras establecido competitivamente, el artículo 110, competitivamente, licitación, precio competitivo, más el valor agregado de distribución, adicionándolos. Es decir, el costo de suministro de electricidad que viene de los contratos y que viene del mercado spot, más el valor agregado de distribución, eso va a ser la tarifa técnica del usuario. Y si la tarifa técnica, el componente del costo de suministro de electricidad, el costo del spot es mayor que el de contratos, ¿qué va a pasar? Que cuando el spot cambie de su realidad, entonces así mismo va a fluctuar o sea, así mismo va a reflejarse en la tarifa del usuario final. Se entiende por tarifa técnica aquella que cubre el costo de abastecimiento de la distribuidora sustentado en un régimen de competencia. Ahí estamos otra vez con el concepto de licitación, según lo establecido en el artículo 110 de la presente ley. Y vuelvo y repito, ¿por qué yo me referí en el anteriormente en que las ventas de electricidad de contratos de una entidad generadora no discrimina si es convencional o si es renovable? Bueno, todo el que estuvo presente en el webinar anterior pudo apreciar de que el artículo 112 de la ley 125.01, una ley hecha en el 2001, las empresas distribuidoras y comercializadoras en igual de precio y condiciones le darán preferencia en las compras y despacho a las empresas que produzcan o generen energía eléctrica a partir de medios no convencionales que son renovables. Asimismo serán exentas, o sea, bueno, como la eólica, la solar, la hidráulica, la biomasa, etcétera, ¿no? Y que, fíjense, inclusive esa ley establecía también unos impuestos, una exención de impuestos. Eso pudiera decirse que fueron como los primeros incentivos que se aplicaron a este tipo de instalaciones. De 5 años a partir de su fecha de instalación serán exentas de los impuestos nacionales o municipales, cosa que ha traído mucha controversia en nuestro país, el tema de los pagos a los municipios, que, bueno, se lo pongo en conocimiento, esa ley está vigente, esa ley, bueno, ya los abogados sabrán si esa disposición de la exención de los impuestos municipales se mantiene vigente o no, porque habría que revisar la otra normativa, la ley 5707, si establece que esta ley, como terminan los abogados, esta ley deroga todas las disposiciones establecidas en leyes anteriores, bla, bla, bla.
Yo particularmente en el ejercicio que he hecho de la 5707 no he visto esa disposición. O sea que para banca y pool, como dicen en buen dominicano, como decimos en buen dominicano, esa disposición está vigente. Entonces, el reglamento de aplicación de la 125.01 en su artículo 31 establece que la CIE tendrá, en adición a las funciones enunciadas en el artículo 24 y con carácter eminentemente enunciativo, las siguientes facultades. Obviamente, fiscalizar y supervisar los procesos de licitación para la contratación de electricidad por parte de las empresas distribuidoras con las empresas de generación conforme a lo establecido en el artículo 110. Y el artículo 44 establece que para efectos de lo dispuestos en el artículo 110, 112 y 113, la ley de la ley relacionadas con las licitaciones para la adquisición de electricidad en contratos de largo plazo por parte de las empresas distribuidoras, la CIE dictará mediante resolución un reglamento que fije los procedimientos de estas licitaciones. Señor, este reglamento existe hoy en día. El reglamento, la CIE 56-2015, establece todas las disposiciones que acabo de mencionar, pero nos vamos a enfocar única y exclusivamente a lo que establece, a la cláusula que establece en el apartado, en el artículo 26 sobre las energías renovables. Dice en su artículo 2 o en su párrafo 2, perdón, 26 párrafo 2, que en el caso de las unidades de generación a partir de fuentes renovables, la fórmula de precios serán establecidas conforme a las particularidades de cada tecnología, según se trate de energía gestionable o no gestionable, sujeto a las reglas, incentivos y subsidios dispuestos por la ley vigente. ¿Qué quiere decir eso, damas y caballeros? O sea, que lo que se está aclarando aquí en este reglamento es que el mecanismo de retribución a aquellas unidades que participen renovables en una licitación debe ser sobre la base de las reglas dispuestas en la ley vigentes. ¿Y cuál es la regla? El artículo 18 que vimos, que es un costo marginal más una prima. Eso es lo que debería quedar establecido para mecanismos de retribución de este tipo de tecnologías. Entonces, como hemos visto, no existe una armonía entre estas normativas. Es decir, nuestra ley marco, todo inversionista, todo promotor de proyectos, sea renovable o convencional, tiene que quedarle claro de que nuestra ley marco es la 125.01. La que marca la regla del juego y las pautas a seguir es la 125.01. Ahora, la 5707 es una ley que promueve la entrada de las energías renovables en sentido particular, por los compromisos medioambientales, por toda la, digamos, las situaciones que se han venido suscitando con nuestro planeta. Todos los países también han estado alineados a que sea una energía abastecida o que la matriz energética esté compuesta por centrales también sostenibles, amigables al medio ambiente o de bajas emisiones de carbono. Pero es una ley que promueve la entrada de este tipo de instalaciones. No que pone la regla, o sea, no debió marcar la regla del juego. Las reglas del juego se debieron quedar tal cual como está en la 125.01. Esta ley crea incentivos necesarios para atraer nuevas inversiones y, evidentemente, que ha suscitado o que ha imposibilitado una mejor esclarecimiento en estos aspectos. Bueno, que la 5707, como hemos visto, presenta debilidades de índoles contradictorias e incongruencia en su abordaje con la 125.01 en temas regulatorios, sobre todo en la expansión de la transmisión y la generación de este tipo de fuentes renovables. Porque como vimos anteriormente, o sea, hoy en día todo el que viene se le otorga una concesión definitiva. Por lo que acabo de, me voy a ir un poco para atrás, un poquito, muy para atrás, me excusan ahí, por lo de acá, no, por lo que presento en este slide, que lamentablemente, o sea, digo lamentable
porque esa es la práctica de que es un mercado abierto de inversiones. Todo el que llega se le otorga un título habilitante y puede ejercer la generación de electricidad. Pero en todos los países, en los mercados, esta inserción de este tipo de tecnología o de sentido general es sobre la base de una planificación. Bueno, yo requiero tener un porcentaje de un 5% anual de fuentes renovables. Bueno, eso viene de una planificación, de un mandato, de un lineamiento, que es lo que lamentablemente en República Dominicana no se tiene un lineamiento claro del accionar sobre este tipo de inversiones y tecnologías. O sea, y por eso es que están pasando los problemas que están pasando. O sea, tenemos una zona, variamente dos zonas, donde no cabe ni un megavatio más en fuentes renovables. ¿Y qué se le tiene que colocar ahora? Condiciones. No le queremos poner restricciones, como digo yo, no pongamos restricciones, pongamos condiciones de que inclusive estas instalaciones fotovoltaicas, que como ustedes comprenderán, la realización de un proyecto fotovoltaico evidentemente no es igual a la realización de construir 150 kilómetros de línea de transmisión. O sea, no podemos comparar la gimnasia con la magnesia, como digo yo. O sea, eso es algo, no se tiene la infraestructura de la red, pero se tiene el proyecto ahí. O sea, se le tiene que poner, se le están colocando restricciones para poder inyectar, o sea, para no cohibirle su derecho de poder generar electricidad, y al país eso le conviene que sea con energía limpia en un sentido desde el punto de vista medioambiental, pero desde el punto de vista de la operatividad se le tiene que colocar restricciones, y esto es que si ocurren ciertas anomalías en las redes, en el caso, por ejemplo, de la transferencia de la capacidad, se tienen que colocar disparos automáticos de generación de estas instalaciones, es decir, rechazos de generación para cuando ocurra esa restricción, las renovables puedan también reducir su capacidad en dado caso de que amerite. Entonces, obviamente debemos adaptar la normativa. O sea, es eminente de que debemos, las autoridades del sector eléctrico, sobre todo las que trazan políticas, debemos hacer anuar esfuerzos para adaptar nuestra normativa, para cumplir con los compromisos medioambientales de la COP25, por ejemplo, o para cumplir con las metas establecidas en la ley 5707 del porcentaje de renovables que se quiere tener para el abastecimiento de la demanda de electricidad. Bueno, debemos hacer adecuaciones para no confundir a los inversionistas. Debemos hacer que la ley 12501 y la 5707, pues haya una sinergia entre este tipo de leyes, tomar lo mejor de cada una y hacerla aplicable. Y esto tiene sentido porque la misma ley 5707, en su artículo 3, establece los objetivos para cuál fue estructurada o confeccionada esta ley. Dice que los objetivos de la ley y de interés público presentes en el ordenamiento son los siguientes, y voy a mencionar solamente lo que más se destacan. Estimular los proyectos de inversión privada desarrollados a partir de fuentes de energía renovables, ¿verdad? De fuentes renovables de energía. Propiciar la participación de la inversión privada en la generación de electricidad a ser servida al CENI, pero ¿sobre qué? Supeditada a las regulaciones de los organismos competentes y de conformidad al interés público. ¿Le parece familiarizada esa frase? Supeditada a las regulaciones de los organismos competentes, supeditada a la 12501 y supeditada a su reglamento de aplicación y las resoluciones que han evacuado la Comisión y la Superintendencia de Electricidad en estos menesteres. Y contribuir a la descentralización de la producción de energía para aumentar, ¿qué, señores? La competencia del mercado entre diferentes ofertas de energía. O sea, a mí no me interesa, bueno, lo digo a título personal, a mí no me interesa hacer un contrato grado a grado con nadie, no, vamos a competir, vamos a crear las condiciones para que compitan, y la que me ofrezca un precio más razonable, más competitivo, valga la redundancia, bueno, con ese que yo voy a suscribir el contrato. Esa debería ser la regla del juego en nuestro sistema.
finalmente, aunque la emisión del reglamento introdujo grandes distorsiones al espíritu del sistema de pago contenido en la ley, no es menos cierto que no hemos adoptado ni el sistema de pago contenido en la ley, ni lo que establece tampoco en su reglamento. Esta inaplicabilidad de los dos sistemas surgidos por la normativa, desde la óptica, yo lo veo como un vaso medio lleno, porque también hay que ser optimistas. Brinda una oportunidad de adoptar un sistema justo para el país y para los inversionistas, como lo es el sistema de remuneración, tal y como lo establece el artículo 18 de la 5707. Sistema que por demás involucra a las instituciones de regulación y de política energética como la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad. Es decir, de las debilidades, señores, hay que sacar oportunidades. Y esta es la mejor oportunidad para crear las adaptaciones a las normativas pertinentes para garantizar, obviamente, una aclaración o que el inversionista tenga un panorama más claro y no después que está metido 2 o 3 años después aquí haciendo gestiones administrativas de permisología y de otras situaciones que competen en un proyecto de esta naturaleza, le vengan y le salten ahora, ¿y cómo me van a pagar? O sea, bueno, la ley dice el 18, no, pero para mí, señores, profesionalmente, una respuesta no es, no, eso no se aplica, no, eso nunca se ha aplicado. O sea, yo profesionalmente lo digo, es una vergüenza ajena que hasta a mí me da cuando yo oigo profesionales en la institución que yo estoy actualmente elaborando, cuando me dicen que eso nunca se ha aplicado. Bueno, yo soy de la persona que veo más allá. Yo trato de buscar las oportunidades y desde mi posición, humildemente, se están haciendo todos los esfuerzos para crear y adoptar la normativa. Una cosa que nosotros los técnicos la adoptemos y hagamos los mecanismos. Otra cosa que las entidades o las instancias y los funcionarios decidan al finalmente aprobar estas adaptaciones, porque como ustedes verán, no es que Yeuli Riva emite una resolución, tiene que ser una resolución o un decreto del Poder Ejecutivo. Si es que tiene interés de que esas metas y esas metas y esos, vamos a decir, los alcances que se quieren lograr en este tipo de promoción de proyectos se deban lograr. Hay muchas aristas, pero una de ellas entiendo yo que esta es la más fácil. La menos complicada es la más fácil. La menos complicada, perdón, es esta, la del mecanismo de retribución. Finalmente concluyo con lo siguiente. La ley 57 como mecanismo de promoción, sigo, independientemente de mis comentarios, un poco lleno de emociones, claro está, es un buen instrumento y guarda coherencia con lo que se entiende que se desea perseguir en la legislación y con el mercado. Y bajo los preceptos de la 125.01. La 5707 prevé inversión directa con la condición del derecho otorgado por parte del Estado, que es una concesión o título habilitante, y este punto es coherente con la 125.01. Consideramos que con el modelo de apertura de inversión de la 125.01 y el esquema actual de la 5707 es posible realizar las licitaciones de renovables, ya que ambos esquemas son complementarios para el desarrollo de la expansión del sistema y consecución de precios competitivos. No es posible limitar el otorgamiento de concesiones en la actualidad a los inversionistas que quieren invertir de forma directa en el sector, por lo que acabamos de ver. En ese sentido, una forma práctica es que se puedan realizar las licitaciones y establecer un FIT vinculadas, claro está, a los precios resultantes de las licitaciones, realizando, claro está, las modificaciones sustanciales en el mercado, en el reglamento de la 5707. Bueno, hasta aquí mi disertación. Espero que le haya servido y le haya gustado. Y digamos, estamos abiertos para ahí están mis contactos. De toda manera, la presentación se la va a facilitar a los organizadores de este webinar y estamos abiertos para la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias.